Buenos días, nos encontramos hoy en día con Edgar Díaz Cruz, quien nos hablará hoy sobre la concepción del filósofo en el pensamiento de Platón. Y sin más, pues le damos la palabra. Muchas gracias, estimado Edgar, por aceptar la invitación y por engalanarnos con tus palabras y con tu conocimiento. Gracias. No, pues gracias por la oportunidad y por el espacio, ¿no? Em, Al principio, la tesis que desarrollo plantea la pregunta fundamental sobre qué es ser filósofo, ¿no? Está dividida en dos partes, que sería Platón y Husserl, pero específicamente vamos a hablar en el apartado de Platón. La pregunta, como repito, sería qué es ser filósofo y surge por dos cuestiones principalmente. La primera es porque encuentro o considero que existe una ambigüedad sobre la formación del filósofo. No se tiene muy claro exactamente qué es, quién sí puede ser considerado filósofo y quién no. Sobre todo en esta etapa, ¿no? De la modernidad, donde existen demasiados debatientes, charlatanes incluso, o ciertos personas oponentes que se montan sobre el discurso y se asumen filósofos para que lo que vayan a hacer o discutir pareciera tener más peso o presencia, ¿no? Como que si la autoridad de la filosofía les da un punch, pero hay que ver por qué, si realmente existe si realmente su discurso está atravesado por conciencia filosófica o se trata de otro tipo de discursos, como un político, un discurso literario, que obviamente tienen herramientas, pero no sabemos distinguir si son filosóficas o no. Entonces, de entrada sería la aclaración de qué cosa nos vuelve o nos volvería un filósofo, ¿no? O qué cosa convierte a una persona filósofa. Y la segunda parte que sería el tema de Platón, precisamente, porque Platón fue de los pocos filósofos que realmente se esmeraron en aclarar ese punto, ¿no? Y creo que de hecho en filosofía no ha habido ningún otro filósofo que lo tome tan en serio, pero eso se debe, decía, por ejemplo, Notomi, es un estudioso de Platón japonés, que es porque en el tiempo de Platón, los sofistas, ¿no? Eran considerados sabios, entonces no existía una claridad sobre quién hacía filosofía y quién no, y entonces por eso Platón se tomó ahora sí que la tarea muy en serio de aclarar por qué sí un discurso puede ser filosófico y por qué no. En el caso, pues todos sabemos que Platón despreciaba a los sofistas, perdón, ¿no? Él consideraba que lo que hacían no era filosofía. Además, hacia las obras maduras de Platón, en la última etapa, sabemos que Sócrates como su principal interlocutor, eh, se topan, ¿no? En una última etapa, en un último esfuerzo de las obras platónicas, se topa con una cuestión importante, con el extranjero de Elea, y es aclarar tres figuras, ¿no? Que sería el sofista, el político y el filósofo, ¿no? Ellos se centran en discernir qué cosa es cada cual. Entonces también es un poco interesante esta etapa porque sabemos que la obra del sofista existe y sabemos que la obra del político también existe. Platón escribió esas obras, pero no existe una obra llamada filósofo, ¿no? Lo deja al misterio. No sabemos si realmente esa obra se escribió y nunca llegó a nosotros o simplemente en Platón nunca la escribió. Entonces eso es un enigma, ¿no? Habrá quienes aseguran que Platón ni siquiera tuvo la intención de escribir esa obra porque en político ya se resumía. Y habrá otros que dicen que no, que realmente sí tuvo la intención, pero tal vez ya nunca tuvo tiempo o se perdió. Habrá otros más que sugieren que esa obra Platón no la escribió intencionadamente porque atentaría contra su filosofía del diálogo, ¿no? O sea, ya sabemos que Sócrates nunca escribió nada porque detestaba, ¿no? Decía que con un libro no se puede debatir, tendrías que ser siempre con una conciencia que te responde, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Ese sería como que el panorama que impulsa la pregunta. Ya revisando entonces o entrando al tema sobre qué es el filósofo en Platón, pues de entrada el desarrollo del trabajo que yo hice no respetaba un orden cronológico, porque, o sea, el tradicional, porque Platón escribe como que muy disperso, ¿no? Muy rara vez encontramos una secuencia de un tema. Entonces lo que yo hice fue retomar el material donde se discutía o se acercaba más a la discusión del filósofo, porque sabemos que Platón habló
todo, pero especialmente en el tema del filósofo, yo me aboqué a las tres obras que consideré principales para el tema, que sería el Teteto, el Sofista, el Político, bueno, cuatro, con la República, desde luego, ¿no? Esas serían, digamos, el esqueleto, el camino obligatorio. Pero colateralmente, pues retomé a otras obras, ¿no? El Gorgias, el Fedón, el Menón. Entonces, en esta búsqueda encontramos que hay una aclaración muy marcada, Platón siempre la sostiene, sobre el sofisma o los sofistas y el filósofo, ¿no? Y hacemos, o hace muchas diferencias, ¿no? Hace bastantes aclaraciones, pero ahorita pasamos primero a por qué la trayectoria de esas obras, ¿no? En mi punto, yo elegí o consideré que el Teteto, el sofista y el político por lo siguiente. Principalmente porque en el Teteto se hace la pregunta por el conocimiento, ¿no? ¿Qué cosa es conocimiento? Para luego de saber que su obra termina en una aporía, ¿no? Nunca hay respuesta, al final, Sócrates se encarga de descartar posicionamientos, ¿no? Conocimiento es esto y luego lo refuta, ¿no? No puede ser esto por esto, ¿no? El conocimiento es una explicación, el conocimiento es un logos, es percepción. Todas estas pruebas al final son descartadas por Sócrates y la hipótesis principal, porque pues Platón nunca lo dice, pero la hipótesis principal que sostenemos es que Sócrates o Platón, Platón en boca de Sócrates, rechaza todas las definiciones de conocimiento dadas en el Teteto porque quiere remarcar, y esto también Comfort lo sostiene, de que si nunca acudimos al mundo de las ideas o a la teoría de las ideas, jamás vamos a saber lo que es conocimiento, ¿no? Digamos que esa era su trampa. Al final nos obliga a que recurramos a su teoría para que quede claro que solo a través de ella se puede tener la claridad de lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería qué es el conocimiento con Teteto. Pasamos a la segunda obra, que sería el Sofista, ¿no? En el Sofista, como sabemos, que es una de las obras, considero, más desafiantes de la filosofía en general, y de Platón también es bastante dura, porque nunca queda claro qué cosa toca el sofista, ¿no? El sofista toca muchos temas y van ahí como en una enredadera, pero considero que la pregunta que sí se puede nuclear, que se puede rescatar, sería la explicación de qué cosa hace un sofista y por qué un sofista no es ser filósofo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué cosa no nos hace filósofos? Entonces, esa sería la intención en la obra del sofista. Y por último, que sería la obra del político, la tercera obra. Bueno, voy a amalgamar político y la república, porque considero que están demasiado asociados. En el político, Platón ya plantea, ¿no? La función de este personaje, de este funcionario, y lo considera como que el arte más noble, ¿no? Porque el político es el encargado de tejer a la sociedad. En él descansa la tarea de que el pueblo esté unido, el Estado sea perfecto, ¿no? Porque se supone un buen político también, hay que aclararlo, según Platón, ya conoce la idea del bien, ha visto la verdad o el bien, y como él es el encargado de que ese bien invisible sea plantado en el Estado, pues se encarga de tejerlo, ¿no? De ahí que muchos sostienen que en político ya la tarea de la filosofía se cumplía, ¿no? Nada más, yo sí estaría un poco en desacuerdo, porque si bien un filósofo y un político pueden encontrar caminos en común, considero que sí hay también una naturaleza propia de un filósofo para distinguirlo de un político, ¿no? Y de ahí más o menos se apoya el desarrollo de la tesis en la parte de Platón. Con la República, por supuesto, queda más claro, ¿no? Se construye, ¿no? Una ciudad ideal y cómo funcionaría esta ciudad ideal, con las leyes perfectas, con gente que cumple cada quien su función social y entonces como un gran engranaje, ¿no? Si todos cumplimos la función social adecuada a la que nos corresponde, entonces el Estado es, es sano, ¿no? Platón hace siempre analogías sobre la salud, ¿no? Un Estado enfermo es un Estado corrupto, un Estado violento, un Estado que desobedece sus leyes, en contraste a un Estado sano, ¿no? Que es el que sí obedece las leyes, el que sí funciona bien, el que sí tiene al filósofo rey como el dirigente, ¿no? Porque hay que ser filósofo para entender el bien
y rey o político para saberlo ejercer, ¿no? Ejercer en el Estado. Esa sería la principio. Bueno, esa sería como la primera parte. Ahora, ¿cuál sería entonces, qué es el filósofo en Platón? Después de que se hace toda esta pequeña trayectoria, descubrimos que Platón también hace una, una diferenciación muy obvia cuando habla del sofista y el filósofo, perdón, pero hay una tercera diferenciación que no es tan obvia, pero siempre está ahí, que sería la del filósofo y el sabio. Eso también es importante retomar. Cuando hablamos de sofistas, Platón ataca siempre a los principales, ¿no? A los que eran más famosos en ese entonces, Gorgias, Protágoras, ¿no? Considerados personas sabias por el pueblo y les pagaban, ¿no? Por eso amasaron fortunas. Pero Platón y Sócrates siempre se empeñan en descartar que eso no es filosofía porque el sofista, a diferencia del filósofo, el sofista se asume que sabe, ¿no? El sofista se da por alguien sabio y como yo sé, yo soy capaz de enseñar, ¿no? Y entonces lo único que hace es generar discursos, tener una audiencia y hablar y hablar, hablar y demostrar que él sabe y enseñarles incluso, ¿no? Se atreve a decir que pues capaz de enseñar a otros a vencer, ¿no? En los debates. Mientras que Platón y Sócrates pues repudian esa posición, ¿no? Se supone que el filósofo, la principal virtud es que sabe que no sabe, ¿no? Entonces, primero hay que asumir que no sabemos, la humildad del conocimiento, y sobre todo la segunda parte, que es la mayéutica, que es el diálogo. Un sofista nunca dialoga, un sofista solo habla, ¿no? Habla, expone y da su punto de vista o el conocimiento que según tiene, mientras que el filósofo siempre sabe que tiene que confrontar su hipótesis o sus discursos con preguntas, ¿no? Tiene que estar dispuesto, hasta incluso, Sócrates varias veces lo dice, tiene que estar dispuesto incluso a soltar lo que creía en aras de la verdad, ¿no? Si yo creo esto, lo tengo que confrontar con las preguntas adecuadas y si no sobrevive al cuestionamiento, significa que lo que yo creía se tiene que desechar, ¿verdad? Porque no es cierto. Entonces se tiene que volver a preguntar y así constantemente. Esa dinámica, esa actividad pedagógica, si la queremos ver, es lo que tiene el filósofo y carece el sofista, ¿no? Entonces, eso principalmente. El político se supone ya conoció, ya purgó todo lo que conoce, ya lo confrontó con la realidad y encuentra, ¿no? Ha visto el bien, ha visto la justicia y por lo tanto lo tiene que insertar. Pero ¿qué pasa con el sabio, que es una figura que aparece mucho en Platón, pero jamás queda muy claro? Sócrates, Platón en boca de Sócrates, que siempre es así, siempre deja un punto muy claro, que el sabio sabe. O sea, suena curioso, ¿no? Y entonces aquí encontramos una paradoja o, ¿cómo decirlo? Una analogía interesante, ¿no? Si nos ponemos estrictamente platónicos en la gama del conocimiento de platónico, el punto más bajo, por decirlo así, el extremo más, el enemigo más puntual de la filosofía sería el sofista, ¿no? Porque él asume un conocimiento, ¿no? Él se asume como sabio, a pesar de que no sabe, ¿no? Sócrates siempre lo insiste. Pero en la transición está el que sabe que no sabe, ¿no? El que aspira a la verdad, el que solo se dedica a buscar, ¿no? Y en el otro extremo volvemos a encontrar a alguien que sabe, que es el sabio, ¿no? El sabio otra vez ya sabe que sabe. Esa es la diferencia. Pero la diferencia entre el sofista que asume que sabe y el sabio que asume que sabe, y en medio el filósofo, entre estos dos, el sofista y el sabio, uno asume que sabe, pero se ha basado todo su conocimiento en el mundo físico, ¿no? En lo que puede ver y tocar, ¿no? En los sentidos. Y como sabemos, los sentidos son engañosos, ¿no? Platón siempre lo insiste. Y en el extremo, digamos, el más cercano, o ya prácticamente la verdad, el que sabe, estaría el sabio, pero para Sócrates no existen sabios, ¿no? Los únicos sabios son los dioses, ¿no? Porque los dioses ya tienen la verdad, la han visto, la conocen, la han creado prácticamente, entonces ellos sí ya saben que saben, pero entonces ya no se tienen que inmutar, ¿no? Porque ellos ya conocen el bien, conocen la belleza, conocen la justicia, conocen todo, ¿no? Entonces el limbo entre el sofista y el sabio sería el filósofo. Eso principalmente. Entonces, a través de toda la obra platónica se entiende
según revisamos todas, bueno, parte del material, que el filósofo sería aquel que busca esta verdad, pero que sabe que existe, ¿no? Que está en el mundo de las ideas, la famosa teoría de las formas, pero que sabe que sus capacidades jamás las van a poder penetrar, ¿no? Porque eso solo corresponde a los dioses. Los dioses sí pueden tener la verdad. Al ser humano, lo único que nos queda es limitarnos a intentar, ¿no? A intentar llegar a ellas, ¿no? Imitarlas incluso. Por eso también Notomi decía que al final el filósofo también puede ser una especie de sofista, ¿no? Porque imita. Pero a diferencia del sofista que imita las verdades materiales o todo lo que puede ver y escuchar, el filósofo imita las verdades elevadas, ¿no? Las verdades eternas, lo universal, el bien, la justicia, ¿no? Aquello que no encontramos en un árbol, que no encontramos excavando, o sea, son edades ontológicas, ¿no? Bueno, por hasta ahí no sé si hay alguna duda. todo bien, estimado Edgar. Pues bueno, entonces esa sería, ¿no? Digamos que la definición filosófica de Platón sería este sujeto que imita o busca las verdades elevadas a través de un método, ¿no? Porque también hay que aclarar eso, la mayéutica, la dinámica del diálogo versus la dinámica de la sofía solo hablar y hablar versus la dinámica de intercambiar, preguntar, cuestionarse, dudar de lo que creo, ¿no? Lo que luego, las conclusiones a las que llegué, volverlas a cuestionar. Y es casi una tarea infinita, ¿no? O sea, es muy cansado, yo creo, ser filósofo. Pero bueno, el punto es el punto sería ese. Entonces, ya cuando tenemos la noción de esta definición filosófica que Platón jamás la da, o sea, importante remarcar, jamás lo da Platón. Todo esto lo tenemos que abstraer, vaya, ¿no? Todo esto lo tenemos que abstraer leyendo el material platónico. Entonces, teniendo esa noción, cabe la pregunta, ¿por qué entonces existen quienes dicen que el político y el filósofo sí están amalgamados a tal naturaleza que Platón sostiene que existe el rey filósofo o el filósofo rey, ¿no? Que prácticamente sería la culminación de un filósofo, contra un posicionamiento o un esfuerzo por, ok, si existe un rey filósofo o un filósofo rey, pero en ese propio cuerpo que sería el filósofo rey, hay que saber distinguir su aspecto político, su aspecto rey y su aspecto filósofo, ¿no? Si realmente existen estas figuras, o si realmente cuando decimos político y filósofo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ese es un segundo esfuerzo. Como comentaba hace rato, habrá quienes dicen que sí, que en el político ya se culmina, y habrá quienes dicen que no, y en esa línea me suscribo, que también podemos hacer un segundo filtro para separar al político del filósofo, ¿no? Quienes sostienen que el filósofo rey ya es la culminación, el principal argumento es porque Platón prácticamente así lo dibuja, ¿no? Sócrates, perdón, bueno, sí, Sócrates, Platón en boca de Sócrates, así dibuja, ¿no? Al rey filósofo, siendo esta la máxima autoridad porque ya conoce el bien, ya conoce la justicia, y solamente alguien que entiende la realidad, la dimensión de la justicia, sabe que tiene que obedecer al filósofo rey porque en él descansa, ¿no? La creación de un estado perfecto, ¿no? Claro, también hay que recordar que existe una analogía o una segunda lectura de la República, ¿no? Habrá quienes dicen que la República Platónica, pues precisamente es utópica, no es posible, ¿no? Humanamente llegar a algo así, a menos que seamos autómatas prácticamente, ¿no? Por eso vienen críticas contra Platón, decir, bueno, es que este sujeto, si se siente que tiene la verdad, así han salido las dictaduras y los fascistas en todo el mundo, ¿no? Creen que tienen la razón y entonces yo tengo la verdad lo inyecto en el mundo y haces lo que yo te digo y punto, se acabó. Entonces ahí tenemos todos unos milenios de dictaduras históricas. Pero bueno, entonces la segunda lectura, ¿no? Los platónicos más férreos hacen una segunda lectura para salvar a Platón y diciendo que en realidad la utopía platónica no se refería realmente a un estado, sino a un ser humano, ¿no? Es decir, cada cuerpo, cada ser humano es una república en sí mismo. Entonces, y grabemos, ¿no? Lo que hacían los gobernantes, los artesanos y los soldados serían nuestras virtudes, ¿no? La razón, las emociones, ¿no? Y las actividades.
Entonces, si encontramos un equilibrio en nosotros mismos, ¿no? Hacemos que nuestra razón sea como la filosofía se asocia a la razón y es el rey. Analógicamente tendríamos que decir que en nuestro cuerpo como estado perfecto significa que quien debe dirigirnos es la razón, ¿no? Y que nuestras emociones, nuestras actividades, lo secundario, tiene que siempre ser sometidos a la autoridad de la razón. Solo así podríamos tener un equilibrio, ¿no? Entonces, teniendo ese equilibrio, somos una república perfecta, un estado sano, ¿no? Cada quien. Este discurso o esta lectura es, ¿cómo se puede decir? Importante, porque entonces, si nos montamos en este discurso, podemos encontrar que la idea o la formación o la definición del filósofo platónico ya tiene más sentido. ¿A qué me refiero? Porque sabemos que si el filósofo es el que busca la verdad, es el que busca la justicia, es porque ya ha equilibrado, ¿no? El filósofo se debe entender como un ser que ya es el estado perfecto en sí mismo, ¿no? Él sí es una república sana y como su razón es la que dirige o gobierna, va buscando siempre las verdades, ¿no? ¿Qué hace la razón? Al final la razón busca, ¿no? Al final la razón cuestiona, al final la razón trata de darnos lo mejor, ¿no? De los productos humanos siempre trata de darnos lo mejor. Entonces, en este sentido, el filósofo que busca esta verdad ya está siendo un estado sano. Esto es importante porque al final de las obras platónicas, y aquí viene el segundo posicionamiento, los que dicen que sí se puede separar filósofo de político, María Cruz, me parece, pues es una persona estudiosa de Platón, junto con Rosalind Weiss. Son dos autoras que me apoyé para el trabajo de tesis y al final concluyen algo similar. En, Al final se sostiene que Platón nunca escribió el filósofo porque quería que quienes se acercaran a sus obras fueran en sí mismos el filósofo, ¿no? Cuando nosotros investigamos, leemos las obras de Platón, sin darnos cuenta, o tal vez, o sí, estamos siendo guiados por nuestra razón, porque las obras que quedan con preguntas abiertas nos obligan a nosotros a responderlas, ¿no? Platón no nos lo da porque quiere que nosotros lo hagamos, nos obliga, nos orilla a que nuestra propia mente genere estos discursos, genere estas reflexiones. Entonces Platón solo nos da el camino, pero al final la conclusión, las reflexiones pertinentes nos colocan a nosotros, ¿no? Y por eso yo cierro la tesis o el capítulo aludiendo de que una vez nosotros hemos comprendido el corpus platónico, nosotros como seres, como estudiosos de Platón, nos convertimos en la última obra de Platón, ¿no? Sí, casi, casi poético esto. Nosotros al final somos el punto final en la obra de Platón. Nosotros fuimos siempre su obra maestra, ¿no? Entonces quería que sus lectores, o quienes se acercaran sus reflexiones, fueran filósofos porque los obligaba a pensar, a reflexionar y nos conducía al mundo de las formas, ¿no? En esta trayectoria al mundo de las formas, algo que el político no hace. El político solo es eh, la parte pragmática, vamos a decirlo, ¿no? La parte pragmática de un filósofo. Pero incluso, por ejemplo, Rosling Way sostenía, y ya con esto cerramos, uh, que un filósofo, incluso podría despreciar ser político, ¿no? Porque el político está obligado a actuar al pragmatismo del Estado, ¿no? Y eso le quita tiempo, casi, no, así lo dicen, ¿no? Que esto le quita tiempo al filósofo de seguir investigando, seguir pensando, seguir reflexionando, e incluso el filósofo es un ser temeroso, porque sabe que el mundo está corrupto, el mundo es violento, el mundo es negligente con muchas cosas. Entonces un filósofo sabe que sus opiniones o sus discursos no van a ser bien recibidas en un mundo corrupto, ¿no? En un mundo fragmentado. Entonces, pues, ni siquiera quiere arriesgarse, ¿no? Decir, bueno, pues ya el mundo está así, ¿no? Yo me encargaré de que yo encuentre y entienda cómo funciona la verdad, la justicia, y si no está en mis facultades poder inyectar, entonces no quiero ser político, ¿no? A menos que mi población fuera en estados perfectos que sí entenderían que esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, ahí quedaría el limbo, ¿no? Entre sí son
eh, funciones sociales, vamos a decir, filosofar y ser político, que si se amalgaman, crean, ¿no? A un agente, según Platón, perfecto, útil, importante, pero sí hay una manera de disociar, ¿no? Sus naturalezas y comprender qué cosa es cada cual. Perfecto, estimado Edgar. No, la verdad es que también como reflexión me llevo precisamente el gran problema que existen entre los filósofos de la antigüedad, ¿no? O más bien las lecturas de los filósofos de la antigüedad por el problema intrínsecamente filológico, ¿no? Y que abren la pauta a diferentes interpretaciones, pero creo que lo importante aquí es que esas vetas de reflexión en torno al problema filológico permiten también densificar las interpretaciones filosóficas, ¿no? Y creo que ahí se encuentra lo rico de todo esto. Pues nada, estimado Edgar, te agradezco mucho por esta interesante reflexión y bueno, sin más, pues podemos ir concluyendo este apartado. Muchas gracias, estimado Edgar. No, profe, usted, muchas gracias.